Señor les bendiga mucho, mis hermanos. Pónganse ahí sobre sus pies y abran la Sagrada Escritura. Estemos juntos en el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Es el Evangelio de Mateo en el capítulo 28. Para leer la última parte del Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 28. Y mostrar desde esta porción de la Escritura la autoridad de Cristo en la misión. Mateo capítulo 28, a partir del versículo 26. Es este texto que se conoce como la Gran Comisión. Para ver desde aquí la autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo en la misión. Dice así la Sagrada Escritura, la palabra del Señor. Leo Mateo 28 a partir del 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y ese amén es una parte integral del texto. Y es un amén que fue pronunciado por los labios de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén significa así es, así sea o así será. Pueden sentarse, mis hermanos. La predicación del Evangelio de Jesucristo ante todos los hombres, esto es un imperativo dado por nuestro Señor Jesucristo. Es la voluntad de nuestro Señor que todo hombre en toda etnia tenga una presentación relevante del Evangelio. Yo he predicado este texto otras veces y casi siempre la carga en el mensaje ha estado en el imperativo de ir. Sin embargo, hoy quisiera exponer de nuevo el texto y mostrarle a la iglesia no tanto el imperativo de ir, y también lo estaré mostrando, sino la confianza que tenemos para salir, pues salimos sabiendo que toda potestad le ha sido dada a nuestro Señor Jesucristo, tanto en el cielo como en la tierra. Y si eso no fuera suficiente, con la confianza de que Él dice que Él está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y si eso no fuera suficiente, con el descanso de que ese amén salió de sus labios. Es Él mismo que está diciendo, eso es así. Yo quiero que así eso sea. Y así será. En esta porción de la Escritura es parte de estos encuentros que el Señor tuvo con sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Casi siempre termina la Semana Santa y la gente vuelve a su rutina diaria. Nuestro Señor no solamente se encarnó y vivió con nosotros durante 3 años. Al mismo tiempo, el Señor fue a la cruz del Calvario, dio un testimonio público de que había muerto en nuestro lugar, fue sepultado, estuvo 3 días debajo de la tierra y luego se levantó de entre los muertos. Y cuando se levantó de entre los muertos, no ascendió directamente al cielo, sino que permaneció durante 40 días interactuando con sus discípulos y ante una multitud de testigos, de forma tal que la resurrección de Cristo quedó atestiguada. No fue un asunto de 1 o 2 personas. Cientos de personas vieron a Cristo resucitado. Y ante estas personas, en este momento, entre ellos los discípulos, en este momento a sus discípulos, es que el Señor le da la Gran Comisión. La Gran Comisión ocurrió en este transcurso entre el Calvario y la Ascensión, cuando ellos tenían la experiencia de haber visto a Cristo resucitado. Estaré mostrando ahora Cristo encomendando a sus discípulos para que den testimonio de sí mismo. Sin embargo, estaré mostrando sobre todo a la iglesia que esta encomienda no la recibieron los discípulos en un momento de entusiasmo, de euforia o de mucha valentía. Todavía eran discípulos dubitativos.
De hecho, se introduce el texto mencionando que los 11 habían ido a Galilea, que cuando vieron a Cristo le adoraron, pero que algunos dudaban. O sea que no parece ser un momento oportuno para una encomienda como esta. Lo que pretendo hacer desde este texto es mostrarle a la iglesia el aliento que da a saber que nuestra labor cuenta con la autoridad de Cristo. También mostrarle a la iglesia que nuestra labor requiere romper prejuicios culturales para ir a todas las etnias y sobre todo mostrándole a la iglesia que esta tarea no la hacemos solos, sino contando con que el Señor no estará con nosotros, sino que está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Mientras me preparaba para predicar, esa palabra caló profundo en mi corazón. El Señor no está hablando en un tiempo futuro. Él dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué satisfacción da esto? Los discípulos de Cristo están reunidos en Galilea. Y el Señor le está mostrando cuál es la gran comisión, pero comienza Él llamando la atención a su propia autoridad. Dice así el versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Comienzo dejando esta idea en tu mente, y es que el Señor en este momento tiene toda potestad. El alcance de toda persona, el hecho de que se levanten discípulos de Cristo en toda parte de la tierra, no depende principalmente de la capacidad que tengamos nosotros para hacer eso posible. Depende en sobremanera de la autoridad que tiene Cristo en este momento en el cielo y en la tierra. Se introduce haciendo un parangón entre el estado de los discípulos y el estado de Cristo. Los discípulos tienen una mezcla entre gozo que se refleja en adoración y al mismo tiempo en duda que produce temor. Pero Cristo le dice, hey, ustedes pueden estar en diferentes facetas, momentos emocionales, pero en este momento toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. La confianza no está en ella, sino que la confianza está en el Señor. ¿Cuál es la autoridad de Cristo? A mí me emociona la manera en que Cristo habla después de su resurrección. Para Él, hablar en términos de autoridad es muy natural, porque la ha tenido siempre. De hecho, para los discípulos probablemente en este momento que Cristo habla así, le llama la atención. Cristo durante 3 años se humanó, vivió entre nosotros y se despojó de parte de su gloria. Pero en este momento Él dice, ya yo he recobrado toda potestad. No se siente extraño, a Él es natural. Es natural porque Él ha vivido eternamente en toda potestad. Es natural porque con su palabra de toda potestad, Él hizo el cielo y la tierra. Él tiene toda potestad porque su potestad fue que hizo posible que nosotros estuviéramos aquí en este momento. Y Cristo está hablando desde una perspectiva muy alta. Y desde esa perspectiva muy alta es que nosotros vamos a obedecer a Cristo. Si la gran comisión dependiera de que los discípulos están entusiasmados de predicar a Cristo en todas las etnias, no habría probabilidad alguna de éxito. Pero no depende de ellos, depende de que Cristo tiene toda potestad. Es la majestuosa autoridad de Cristo. Miren, el ser humano se le da bien funcionar en órdenes de niveles. La creación tiene un orden. Dios reina. Después ha hecho esta creación donde colocó al hombre como corona de la creación. Existen también el reino animal, vegetal. Y hay órdenes de forma tal que al hombre, él puede figurarse en un orden. Un niño desde temprano entiende cuál es el lugar en el mundo. Y él dice, ahí está papá, y está mamá, y aquí estoy yo. El mundo funciona de acuerdo a escalas. El Señor en este momento está diciendo, hay un orden, y en este orden yo estoy arriba. Y ustedes obedecen, pero obedecen siguiendo esta escala de autoridad. La única razón por la cual los hombres no reconocen el orden de Cristo es por la incredulidad, que según Romanos 1 han despojado a Dios del lugar que a Dios le corresponde. Pero Cristo está reorganizando el asunto. Y antes de pedirle que obedezca, Él está diciendo, a mí se me ha dado toda potestad. Bueno, no es accesorio. Para cumplir la gran comisión necesitamos saber dónde está Cristo. Él está allá arriba y aquí estamos nosotros. Y cuando tú sales en nombre de Cristo, tú no sales en tu propio nombre. Tú sales en el nombre de alguien que en este momento tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Interesante que nuestra misión no alcanza el cielo, pero el Señor apela al cielo. No fue a alcanzar a los ángeles que nos mandaron, es a discipular hombres. Pero Él te está diciendo, yo no solamente tengo capacidad para gobernar sobre los hombres,
sino en este momento sobre toda la creación. No hay un ápice de esta creación donde Cristo no tenga potestad. Y si Él tiene toda potestad, yo creo que podemos hacer discípulos para Cristo. Todo comienza con esto. Sentirte maravillado, impresionado de la autoridad que Cristo tiene. Cristo está hablando de su poder y es el mismo poder que en algún momento abrió el Mar Rojo en dos. Es el mismo poder que hizo de Abraham una nación. Es el mismo poder que operó para llamarte a ti de las tinieblas a la luz admirable. A mí me impresiona que el mismo poder con que Cristo dijo sea la luz es el mismo poder con que Cristo me llamó a mí en arrepentimiento y fe. Y que el mismo poder que operó para crear es el mismo poder que opera para salvar. Yo veo las grandes obras de Dios y después yo veo al pecador. Y yo digo, si fue posible antes, es posible también en ti. Hermano, la evangelización de los hombres es posible porque Dios tiene poder para salvar. Esto no depende de recursos retóricos, esto no depende de recursos emocionales, esto no depende de recursos probabilísticos o determinísticos. Esto procede de que Dios ha venido a salvar. Y si el Señor ha venido a salvar, el Señor salvará. Yo no cuento conmigo, no cuento contigo, no cuento con nosotros. Todos nosotros contamos con Él. La gran comisión tiene este punto de partida y es el punto de partida de que Cristo en este momento tiene toda autoridad. A ti te van a mandar a ser discípulo y tú dices, ¿cómo los hago? En el nombre de Cristo, bajo la autoridad de Cristo, contando con ese amén que dijo Cristo. Pero si Cristo no tuviera toda potestad, nosotros ninguno pudiéramos haber creído. La única razón por la cual nosotros hemos creído es porque se hizo evidente que Cristo tiene toda potestad. A veces me desanimo. Deseo la salvación de alguien y yo digo, esa persona definitivamente no. Pero después yo confío. Si la salvación dependiera de la voluntad humana, ningún ser humano pudiera ser salvo. ¿Quién podría haberte detenido a ti en tu proceso de incredulidad? ¿Quién pudo haberte detenido a ti en tu proceso de rebeldía, de ignorancia? ¿Quién pudo tener la capacidad de hacer que tú dejaras de amar el mundo y comenzaras a amar a Cristo? Solamente Cristo salva. En su nombre hay salvación. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Mano, estoy afirmando que Cristo es poderoso. Estoy afirmando que Cristo tiene potestad. Y cuando nosotros vamos a ser discípulos para Cristo, no lo hacemos confiando en que nosotros tenemos capacidad de articular, capacidad retórica, capacidad de debatir. Confiamos en que Cristo es poderoso. Durante muchos años yo intenté persuadir a los hombres de que vinieran a Cristo. A veces sentí que gané la conversación. Pero mientras gané la conversación perdí su alma. No se trata de que yo pueda demostrarte un argumento. Se trata de que tú puedas probar el poder de Dios para salvar. No se trata de que un ser humano pueda persuadir a otro ser humano de la grandeza de Cristo. Se trata de que Cristo pueda interrumpirte a ti a través de mí para que nosotros los dos podamos ver a Cristo. Cuando uno confía en que toda potestad la ha dado a Cristo, yo creo que tenemos la valentía de salir a hablar de Cristo. La gran mayoría de creyentes no le da testimonio a nadie más. Y nosotros somos como los discípulos en ese tramo de 40 días entre la resurrección y la ascensión, donde los discípulos que estaban era escondiéndose. Las veces que el Señor se encontró con ellos, por lo menos 2, estaban escondidos, atemorizados. Y ahora el Señor busca a estos hombres atemorizados y le dice, hey, ustedes están corriendo, ustedes están dudando, pero a mí se me ha dado toda potestad. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Y en esa transición hay mucho gozo. El por tanto de la gran comisión es que Cristo tiene poder. Recuerda esta idea. No salimos, no testificamos contando con nosotros. No salimos, no testificamos contando con ellos. No hacemos discípulos para Cristo porque nosotros tengamos experiencia, porque nosotros tengamos capacidad. Lo hacemos primero porque Él nos envió y después porque Él puede hacer que esta comisión sea posible. Sin embargo, la estadística histórica funciona a favor de nosotros. Es un tema eso en el béisbol, hermano, porque en el béisbol ya todo se mide, hasta la sabermetría y todo el mundo dice, no, hay tales probabilidades. Las probabilidades no juegan a favor. Dicen los números que el Señor puede salvar. En 2000 años de historia el Señor sigue salvando. Hay personas que han logrado ver a Cristo. Hay personas que han pasado de muerte a vida. Hay gente que ha pasado de rebeldía a obediencia. Y si hay personas que han pasado, entonces hay esperanza de que Cristo siga salvando. Primera idea que dejo en tu mente es que nuestra labor cuenta con la autoridad de Cristo. Aquí quería llegar, hermano. Dice el 19, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones,
En el original dice todas las etnias. Y la idea que Cristo tenía en este momento tiene que ver más con grupos demográficos diferentes que en extensiones territoriales. No tanto que prenda el barco y que vamos a navegar, eso no es. Es que rompa tu prejuicio y le hable a alguien de Cristo. El reto principal que tenían Pedro y sus condiscípulos es que eran judíos. Y los judíos no se juntaban con las otras gentes. Y estos judíos, recalcitrantes, tradicionalistas, por sus propios medios, no irían a la casa de un gentil a tratar de que ese gentil se convierta en un discípulo de Cristo. Aguánteme aquí, la gran comisión no es vayan y prediquen, es vayan y hagan discípulos. Y hacer un discípulo requiere contacto, relacionamiento, convivencia, roce. Dígale a Pedro que roce con un gentil. Ay, no, yo puedo darle un tratado. Si me extiendo mucho, yo podría visitarlo. Come con él. Ay, no, comer no. Hey, el nivel de elasticidad relacional y emocional que hace falta para que judíos como Pedro lleguen a ir a ser discípulos en todas las naciones es alto. Y es la demostración del poder de Dios y de su disposición para salvarte. Pedro seguía siendo un judío. De hecho, en el libro de los Hechos, uno ve el avance del libro de los Hechos en todas las etnias. No es sobre todo un avance territorial, es un avance emocional, es un avance en los prejuicios. Pedro, por ejemplo, se resistía a ir a la casa de Cornelio. Y el Señor le mostró un manto que descendía con animales puros e impuros. Y el Señor le dijo en una voz, Pedro, mata y come. Y Pedro le dijo, Señor, yo jamás he probado ese tipo de comida. ¿Y saben lo que le dijo el Señor? No llames inmundo lo que yo he purificado. Mano, el tema aquí no es tanto de irte lejos o irte cerca. El tema aquí es extender tu corazón, abrir tu corazón para hacer espacio a gente que no se parece a ti. Y la maravilla de la iglesia cristiana es que la iglesia cristiana es la institución en este mundo donde se suspenden los prejuicios. La iglesia cristiana no es una iglesia homogénea, es una iglesia heterogénea por diseño, porque no ha sido diseñada para tu personalidad, no ha sido diseñada para tu preferencia, no ha sido diseñado para tus gustos, para tu registro emocional. La iglesia de Cristo es una red que ha sido lanzada al mar, en el cual vienen todo tipo de peces. Vienen los peces judíos y también los peces gentiles. Pedro lo hizo, él fue a casa de Cornelio. Pero todavía él seguía luchando con sus prejuicios. Y tiempo después el apóstol Pablo tuvo que reprenderle, decirle, Pedro, deja el doble estándar, porque cuando tú estás con los judíos te comportas de un modo y cuando estás con los gentiles te comportas de otro modo. Ay, hermano, que eso somos nosotros. La gente quiere vivir de que yo no tengo prejuicio, todos lo tenemos. Yo no hago excepción de personas, yo trato de no hacerlo. Pero todos tenemos personalidades con las cuales somos más afines. Todos tenemos grupos culturales con los cuales somos más afines. Todos nosotros tenemos preferencias visuales. ¿Y qué es lo que es la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo es un compendio de personas que el Señor ha salvado, donde están los mansos con los cimarrones, los del sur con los del este, los judíos con los gentiles. Id y hacer discípulos a todas las naciones. La gente lee eso y está pensando en que ellos tienen que irse de misión. La misión sobre todo comienza en el corazón. A cualquiera le gustaría, hermano, dar testimonio fuera de su casa. El reto es aquí. De hecho, en el libro de los Hechos, la gran comisión comienza por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. No comienza en el último de la tierra, comienza en Jerusalén. Y si tú todavía no has abierto tu corazón en Jerusalén, dudo mucho que lo puedas abrir al corazón en Judea, después Samaria y después lo último de la tierra. Tú comienzas rompiendo tu prejuicio, considerando que el Señor puede salvar a tu compañero de trabajo. Tú vas a decir, pastor, no hay probabilidad. Es un burlador, es hostil, es agnóstico, es ateo. Pon la categoría de pensamiento que tú quieras ponerte y yo te diré que toda potestad ha sido dada en el cielo y en la tierra. Nosotros no hacemos discípulos contando con las categorías de pensamiento que los hombres normalmente se conducen, porque esto no es mercadotecnia, es poder de Dios para salvar. Esto se hace muy evidente en el libro de los Hechos, que el Señor le dijo, id a todas las naciones, porque los discípulos no querían ir a todas las naciones. Ellos ya se extendieron mucho y dijeron, miren, nosotros somos Galileos, y en Jerusalén no es que somos un club, pero por amor a Cristo vamos a ir a Jerusalén. Y después que llegaron a Jerusalén se establecieron allá. Y el Señor le dije, hey, allá. ¿Allá dónde, Señor? Allá. ¿Y dónde? Samaria. Samaria eran las gentes con las cuales los judíos no se querían juntar. Eran vecinos.
Pero cuando los judíos tenían que ir al otro lado, preferían dar una vuelta muy larga para no pasar por Samaria. Porque con los samaritanos no. ¿Y sabe lo que le dijo el Señor? Con los samaritanos también. Porque Cristo no es para una etnia, Cristo es para todas las naciones. No es sobre todo un asunto geográfico, es sobre todo un asunto cultural y de romper prejuicios. El Señor salió a salvar y no salvar a la gente que es como nosotros. Salvar a la gente que es como nosotros y también la gente que no es como nosotros. De forma tal que podemos decir que Cristo es para todo el mundo. El capítulo 2 del libro de los Hechos ha generado cierta controversia. Un grupo de personas de diferentes etnias se encontraban reunidas y el Señor hizo un milagro. Y el milagro consistió en que estas personas de diferentes etnias no tuvieron que aprender hebreo para escuchar las maravillas de Cristo. Fue el día de Pentecostés. La gente ve eso y dice, wow, qué extraño. Mira, están hablando lenguas raras. No eran lenguas raras. No era una glosolalia, una jerigonza desconocida. Eran lenguas reales. Dice el libro de los Hechos que cuando ellos estuvieron reunidos, el Señor hizo este milagro que suspendió los prejuicios. Hechos 2, del 9 al 12, menciona los pueblos. Dice, partos, medos, elamitas. ¿Y quiénes eran los partos, los medos y elamitas? Diferentes etnias que tenían diferentes lenguajes. Y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Oh, ¿cuántas naciones? En Frigia y en Panfilia, en Egipto, también Egipto. O sea que Cristo también es para los egipcios. Sí. Y en las regiones de África, más allá de Cirene, también Cristo es para los africanos. Es que Cristo es para todas las naciones. Y romanos residentes. También en romanos. Tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes. Cristo para los árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué fue lo que escucharon los árabes? No eran jerigonzas extrañas. Mano, no quiero ser controversial, pero las personas toman estos textos y piensan que lo que hay por ahí gente hablando y pronunciando lenguarajes, que esas son las lenguas del libro de los Hechos. Quizás son unas lenguas, hermano, y eso puede ser debatible. Pero no eran las lenguas de Hechos 2. Porque las lenguas de Hechos 2 son la misma lengua que usted podría aprender en Duolingo. El asunto es que no hubo que usar Duolingo, sino que el Señor hizo un milagro de forma tal que las personas escucharon las maravillas de Dios en sus propias lenguas. Porque probablemente Pedro y sus amigos no iban con facilidad a aprender estos lenguajes ni en tan poco tiempo. Quiero mostrar que esas lenguajes eran lenguas comunes, eran lenguas conocidas. ¿Y para qué el Señor lo hizo? Porque una de las barreras culturales más fuertes es la barrera del idioma. Una universidad de las nuestras, del sistema de educación superior de nuestro país, entendió que aquí tenemos una gran cantidad de nacionales haitianos que están estudiando carreras, entre ellas medicina, y entendió que era correcto que los médicos aprendieran creol. Porque si estamos atendiendo las parturientas en los hospitales, lo mejor sería que estas personas puedan traer salud en su idioma. Cantidad de controversia. Que cómo va a ser que le vamos a enseñar ahora a los estudiantes universitarios que aprendan creol haitiano. Por la misma razón que le enseñamos a los latinos a aprender inglés. Porque la barrera del idioma divide. Y si usted logra superar la barrera del idioma, ya esa cultura a usted no le es completamente impropia. ¿Qué fue lo que hizo Cristo en Hechos capítulo 2? Que superó la barrera del idioma de forma tal que la gente escuchara la maravilla de Cristo en su propio idioma. Después de eso se para Pedro y predica un discurso. Y la gente dice, ¿qué es lo que aquí está pasando? Dice que estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Entonces Dios mismo le respondió a través de Pedro, en el primer discurso de Pedro. Escuchen lo que el Señor le dijo. Hechos capítulo 2, versículo 21. Y todo aquel, ¿todo quiénes? Los árabes, los cretenses, los romanos, los judíos, los gentiles, los dominicanos, los haitianos, los que habitan en California, en Houston, Luisiana. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es que Cristo es para todas las etnias, Cristo es para todas las naciones. La gran comisión, más que una invitación a ir lejos, y necesitamos también a ir lejos, es una invitación a abrir nuestro corazón, suspender nuestros prejuicios y entender que el Señor vino a salvar. Y que tú no tienes que volverte judío
o volverte como yo para tú ser aceptado en Cristo. En tu idioma el Señor te salva. Qué cosa más impresionante. Yo sé, hermano, que uno habla de todos estos pueblos, culturas que quizás ya no existen, la gente no siente conexión. Miren, todos tenemos prejuicios. Y probablemente cuando pensamos en una persona que podría llegar a ser discípulo de Cristo, ya tú tienes una segmentación en tu mente. Tú dices, este sí, aquel no. Ay, mis ojos frecuentemente miden mal. Y donde yo pienso que el Señor está salvando, ahí no es que el Señor quiere salvar. Y por donde yo no estoy esperando salvación, por ahí viene el salvo a borbotones. Es que la salvación es del Señor y no de nosotros. Lo que es de nosotros es la tarea de ir, pero es el Señor que va a salvar. Y Él no va a salvar a quien yo quiera que Él salve. Él salvará a quien Él quiera salvar. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué esperanza da eso? No hay que hacerse judío. No hay que circuncidarse. No hay que tomar una etnia. Lo que hay es que tomar a Cristo. Es salir de nuestra zona de confort espiritual, de nuestras relaciones de siempre, para discipular a la persona que probablemente no discipularíamos. No tienes que irte muy lejos. A mí me llamaba mucho la atención. Mami ha perdido esa dinámica, pero hace 20 años mami coordinaba viajes misioneros a diferentes partes del país. Y yo siendo un niño veía esos viajes misioneros. La hermana Maribel con las misiones, yo me burlaba un poco y me reía, porque lo primero que mandaban era un camioncito con comida. Y eran como unas misiones muy confortables. Pero a mí me llamó la atención la valentía y el arrojo que había en nosotros, que salíamos de Lucerna, a dar testimonio en Fondo Negro, entre Barahona, Azo, San Juan, más allá. ¿Y por qué éramos tan valientes en Fondo Negro y no éramos tan valientes en Lucerna? Porque la verdad es que uno tiene más arrojo de hablar de Cristo cuando la gente no te conoce. El asunto está de hablar de Cristo primero a la gente que ya te conoce. Tú, Jerusalén, son tus compañeros de trabajo, son tus vecinos. Donde hay que comenzar soltando el brazo cultural, soltando el brazo de prejuicio en el barrio. Y si tú no has soltado el brazo en el barrio, probablemente no deberías estar pensando hasta en lo último de la tierra. De hecho, a mí me desconcierta la cantidad de personas que piensan que pueden ser útiles para Dios en las misiones foráneas, que todavía en su propia tierra no le ha dado testimonio ni siquiera a uno más. Comienza rompiendo el hielo en tu familia. De hecho, Cristo dijo que nadie profeta en su propia tierra, y cuando fue a predicar en sus lugares de siempre, las personas no le recibían con gusto. Él le dijo a sus discípulos, sus enemigos serán los de su propia casa. O sea que uno comienza abriéndose la posibilidad de que el Señor puede salvar cerca, y después también se abre la posibilidad de que el Señor puede salvar lejos. Pero también hay gente que se encuentra lejos, discipular etnias que nos son hostiles o hasta detestables. La gente que tú evitarías, tu Samaria. Recuerda, la ordenanza no fue ir a predicar, sino ir a convivir, a ser discípulos. Le dice el Señor a ellos, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que el Señor le ha mandado. Yo decía, ajá, porque yo estoy desde los 2 años conociendo la ley de Israel, y yo me sé el Shema. Una de las primeras cosas que se aprendió un niño judío era que Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y estas etnias eran politeístas. Está fuerte, Señor. Y más o menos como cuántos años nos va a requerir la vida. Eso es. La vida por delante. Recuerda, hacer un discípulo de Cristo no es una conversación ligera, casual. Es convivir con las personas a un punto tal que tú puedes modelar delante de ellos tu salvación y tu conocimiento de Dios. Y hay que enseñarle desde las cosas elementales hasta las cosas más avanzadas. Entre ellas que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Señor, los árabes. Me decía alguien que tuvo cierta relación con árabes, que esos árabes son así. Y hay toda una imaginería de cómo que son los árabes. Yo no sé cómo son los árabes, ahora yo sé cómo es Cristo. Y yo sé que la salvación no coge esas vueltas. Cristo vino a salvar, y cuando el Señor no venga a salvar, el árabe escuchará la maravilla de Cristo en su propia cultura. Y Cristo tiene la capacidad de hacerse relevante para cada ser humano. Interesante que cuando a ti te hablan de Cristo, tú puedes como escuchar que te están hablando de algo que es muy familiar. Y tú dices, pero ¿qué ese predicador y yo no nos parecemos? Yo sé que no nos parecemos, pero es que Cristo es para todo el mundo. Y cuando una persona escucha las maravillas de Cristo, esa persona, Cristo le hace sentido a ella en su propia realidad. Como hizo realidad Cristo en el libro de los Hechos para todas las naciones que estaban allí conjugadas. Cristo no es para mí, Cristo no es para ti, Cristo es para todas las naciones. ¿Por qué lo hacemos?
Primero por obediencia y también por confianza. Sumamente interesante que nos mandó a que le bautizáramos. Tengo que hacer aquí un paréntesis para hablar del bautismo. Tenemos una dinámica con nuestro aniversario que se han estado imprimiendo fotos. Todavía faltan muchas fotos, pero se imprimieron primero las más antiguas, las más congregacionales y demás. Pero hubo que darle prioridad a un tipo particular de foto. ¿Y cuál era ese tipo particular de foto? La foto de los bautismos. Porque no hay un momento más dulce para una criatura en esta tierra, después de su propia salvación, que cuando el pueblo del Señor le recibe, le lleva las aguas del bautismo. Es interesante que el ser humano no se bautiza él mismo. No hay nadie que crea a Cristo, venga a Cristo en arrepentimiento y fe, vaya a las aguas, se sumerja y salga bautizado. No. El Señor ha determinado que sea un cuerpo de creyentes que bautice al nuevo creyente. Bautícenle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso tiene un sentido enorme. Y es que el bautismo es aquel momento donde la iglesia de Cristo suspende sus prejuicios, ve a aquel pecador que ha sido pasado de muerte a vida por el poder de Cristo y él dice, yo mismo no creo probablemente que todavía esté listo, pero si el Señor me mandó a bautizarle, yo le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él te está diciendo, la Trinidad completa ya le recibió. Recíbanle también ustedes. ¿Cuál es la mayor empatía que tiene el pueblo del Señor? Cuando toma un pecador que anteriormente era hostil a Cristo, como Saulo de Tarso. Una de las primeras cosas que hizo Saulo de Tarso fue bautizarse. Yo me imagino el bautismo de Saulo. Hagan grupo de a dos, a ver si usted lo bautiza o no lo bautiza. No, yo creo que no está listo. Yo creo que le falta doctrina, le falta instrucción. Lo que le sobra es salvación. Y donde Dios ha salvado, nosotros guardamos silencio, decimos, si vemos evidencia de la salvación de Cristo, nosotros tenemos con obediencia a Cristo que llevar las aguas del bautismo y bautizarle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y bautizarle nosotros. Escuchen lo que está pasando en un bautismo, eso es más que agua. La Trinidad completa tuvo consona en decir, aquí estamos dispuestos a recibirle, y nosotros vamos a ser uno con Él. Y el pueblo del Señor también quiere ser uno por Él, de forma tal que uno de los momentos más emotivos que puede tener un creyente es cuando es llevado por otro creyente a las aguas del bautismo. Significa que ese creyente ha suspendido su prejuicio, significa que ese creyente dice que así como la Trinidad completa me aceptó, yo también te acepto. No hay empatía más grande que esa. Mano, yo recuerdo mi bautismo, yo me sentí muy digno. Cuando mi pastor me preguntó, hermano Junior, ay, me dice Junior, qué emoción. Hermano Junior, tú has aceptado a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Uy, hermano. Y mi iglesia estaba alrededor del lugar donde nos bautizaron. Yo le dije, sí, yo he aceptado a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Escucha, el bautismo es más que agua. Es que ahí hay un cuerpo de creyentes que suspendió sus prejuicios del mismo modo que el Padre suspendió su prejuicio a causa de Cristo y que el Espíritu Santo aplicó salvación en tu corazón. Y así como la Trinidad completa obra en tu salvación, ahora el pueblo del Señor en pleno va a tu bautismo. Por eso todo creyente trata de estar presente en el bautismo de otro creyente. Uno suspende lo que haya que suspender, porque si él va a ser llevado a las aguas del bautismo, yo tengo que estar ahí en ese momento, pues yo quiero presenciarlo, yo quiero que él sienta que mis prejuicios ya no existen. Que ya para mí tú no eres Saulo, tú eres Pablo. Y que cuando tú salgas de esas aguas, tú estás portando el nombre de Cristo del mismo modo que lo portamos todos nosotros. Y que tú eres solidario con Cristo, yo soy solidario con Cristo. Y nosotros los dos nos estamos afirmando. La hermosura del bautismo en la iglesia cristiana es más que un procedimiento, es más que una transacción. Es que donde quiera que Cristo ha salvado, así como la Trinidad la aceptó, la aceptamos nosotros también. Cristo dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Me preguntaron, ¿tú has decidido apartarte del mundo y vivir en adelante una vida que se corresponda con el llamamiento del Señor? Sí, yo he resuelto. ¿Has recibido instrucción acerca de lo que significa el bautismo y del compromiso delante del Señor? Sí, lo he recibido. ¿Sabes lo que me dijo? Entonces nosotros, tus hermanos, ay hermano, qué cosa más hermosa. No es yo Parra. No soy yo que te estoy bautizando. No. Lo que escucharon mis oídos fue, entonces nosotros, tus hermanos de la iglesia de Lucerna, dando cumplimiento al mandato de Cristo de bautizar en su nombre a aquellos que en Cristo han creído, te bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando yo me salí de ahí, yo salí de ahí convencido de que yo soy parte de un nuevo pueblo.
Yo fui aceptado por Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Yo fui aceptado por mis hermanos. Bautizar a una persona de otra etnia significa que ya el judío no se está comportando como el judío común. Que ya mi corazón se abrió a entender que Cristo es para todas las naciones. Pero después de esto enseñándole. Más o menos, eso es como un seminario, eso es como que le vamos a dar ahora una clase, la vida. La vida. Yo modelo a Cristo, tú me modelas a Cristo y estamos en esta tarea de imitar a Cristo hasta que el Señor nos llama a su presencia. Bueno, lo que te estoy mostrando es que recibir a personas que no se parecen a nosotros no es la tarea de un fin de semana, esto no es un evento, no es un retiro, no es una campaña. Esto es una labor de suspender tu prejuicio durante toda una vida para recibir en el compañerismo, en la tierna comunión de los creyentes, aquello que probablemente por tus propios medios tú no le estarías recibiendo. Ahora, la parte final de este versículo, creo que cada una de esas palabras son sabrosas. Mientras ese fraseo uno lo va disfrutando a sí mismo. Ahora nos muestra que nuestra tarea se hace con la permanente compañía del Señor, dice él. Y he aquí viene otra transición, y he aquí, yo estoy con vosotros. Interesante. Sea piqui aquí en el fraseo del texto. No es yo estaré con ustedes, no. Y he aquí, yo estoy con vosotros en todos los momentos. No es una promesa futura, es una realidad presente. Lo que hemos visto en la iglesia de Cristo en 2000 años de historia es el precepto, es la idea rectora de que Cristo está en medio de su pueblo. Que no hay un momento donde nosotros estemos separados de Él. Es que Él ha venido a vivir adentro de nosotros, nosotros somos suyos, Él es nuestro. Estamos unidos de manera indivisible a Cristo, de forma tal que podemos decir que el Señor está con nosotros todos los días. No solamente está con nosotros en los momentos extraordinarios, maravillosos, está con nosotros en la cotidianeidad. Un creyente maduro aprende a reconocer a Cristo cuando Cristo está en la barca, cuando está durmiendo y cuando está haciendo el milagro. Interesante que cuando él estaba medio dormido, los discípulos estaban preocupados, pero después él despertó, hizo un milagro y dijeron ellos, ¿y quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El mismo que estaba ahí durmiendo hace un ratito. Cristo nunca ha dejado de estar al lado de sus discípulos. La gente a veces se pregunta, yo quiero saber si Cristo está aquí. Por convicción decimos que sí. Una cosa es que Él esté y otra cosa es que Él se manifiesta de una manera extraordinaria, que podamos reconocer de manera visible, de manera evidente, el resultado de que Cristo está aquí. Pero por convicción el pueblo del Señor dice que el Señor está en medio de nosotros. ¿Y saben por qué está en medio de nosotros? Porque Él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. No solo en momentos extraordinarios, sino frecuentemente en los momentos más ordinarios y hasta el fin del mundo. Mientras tanto el mundo siga siendo mundo, la iglesia está unida indivisiblemente a Cristo, de forma tal que todos los verdaderos creyentes podemos decir que Cristo está en medio de nosotros. Hay gente que dice, sí, Él está en medio de la alabanza de su pueblo. Hermano, no es excluyente. Él está en medio de la alabanza de su pueblo, está en medio de la oración de su pueblo, está en medio del compañerismo de su pueblo. Cuando nos estamos tomando junto el cafecito, el Señor está en medio de nosotros. Es un asunto de convicción de que el Señor está aquí. Y ese amén final no lo dijo Mateo, lo dijo Cristo. Le quiso poner como ese segurito final. Es como, ¡sí! Un sello ahí. Uno se emociona, hermano, y le pone, cuando estoy yo poniéndole la escritura, hablo figuradamente. Pero cuando los antiguos decían amén, sabían lo que estaban diciendo. No eran palabras que se repetían por repetirlas. El Señor quiere que tengamos esta plena convicción. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así es lo que él está diciendo. Wow, yo hoy como que no siento la presencia del Señor, como que el culto estuvo un poco lento. Amén, es lo que él dijo. Eso es así. Wow, yo no sé si eso será posible. Así será. Porque él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Yo como que no lo veo. Eso es así. Es algo definitivo. El Señor está rompiendo un muro completo de prejuicios
para salvar a la persona que por nuestro propio medio nosotros no procuraríamos su salvación. Miren, el 9 de noviembre de 1989, un fenómeno emocionante. Ya existía la televisión y eso ayuda mucho, porque hay acontecimientos históricos que fueron emocionantes, pero no se grabaron. Este se grabó. 9 de noviembre de 1989 se derribó el muro de Berlín. Y eso fue transmitido por televisión nacional y mundial. Y usted pone en YouTube caída del muro de Berlín y usted va a ver la euforia que había en ese momento. Durante casi 30 años, Berlín Oriental de Berlín Occidental había permanecido separado por un muro. Eso no era un muro como los muros que hacen aquí. La gente se queja de que el muro con Haití. Eso es una fila de blog. El muro de Berlín era un asunto que tenía metros de distancia, diferentes asuntos, una fosa en medio, alambre de púa y torres de vigilancia donde habían soldados apretados que decían con la orden de que si cualquier persona intentaba cruzar el muro de Berlín, no era de que tiren al aire, sino tiren a matar. Había una parte que unía las dos partes, un río, y en ese río pusieron alambre de púa, de forma tal que las personas durante 30 años no se comunicaron. Pero el Señor tiene control de la historia y en algún momento el muro de Berlín fue derribado. Y uno ve las personas en esta euforia que tenían cuando estaban cruzando. Escuchen lo más curioso. El gobierno socialista estaba en crisis y ya habían determinado, y un periodista le preguntó a un funcionario que si iban a permitir el tránsito. Y el funcionario, no, el video existe, usted lo ve, estaba como medio perdido así. Y él buscó entre sus papeles y él dijo como, me parece que sí, yo creo que sí, o algo así. Y el periodista mandó una nota y dijo, ya van a permitir el libre tránsito. Y eso salió por televisión. Y el mundo entero así se agolpó, miles y miles de personas intentando cruzar. Cuando llegaron, dice la cifra, que aproximadamente 20,000 personas estaban ahí en la puerta y había un soldado que estaba esperando la orden a ver si cruzaban o no cruzaban. Y llamó. Y las personas no le dieron respuesta rápida. Y llamó de nuevo. Y la gente que dice, ¿qué hacemos? Del otro lado, las personas no sabían qué iban a hacer. Y de este lado, él tampoco sabía lo que iba a hacer. Y llegó un momento que lo que le dijo fue, déjenlo pasar. Las personas cruzaron y tomaron mandarias, martillos, piedras y con su propia mano ellos comenzaron a derribar el muro. A escasos metros de aquí hay un fragmento del muro de Berlín. Usted va al frente del Museo de Historia Dominicana y hay un trozo del muro de Berlín porque fue un asunto histórico tan conmovedor que se mandaron fragmentos a diferentes partes del mundo. Hermano, lo que está sucediendo en este momento es que la barrera que separaba a los gentiles de Cristo ha sido rota. Y aquellos que anteriormente habían permanecido alejados de las promesas de Dios, de la esperanza de Dios, que tenían un lenguaje extraño, que tenían una forma extraña. De dos pueblos el Señor ha hecho uno. Y lo que nos dice la gran comisión es que ya nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que ya el prejuicio de Pedro no es lo que podrá separarnos. Y que el prejuicio nuestro tampoco podrá separarnos. ¿Cómo se lee el Evangelio en este texto? El Evangelio es la proclamación de que el muro ha caído. El Evangelio es decirle a los hombres, hey, ya se cruza. Ay. ¿Cómo no vamos a predicar el Evangelio? Si es decir, las personas que habían permanecido alejados de la paz de Dios que es en Cristo Jesús, ya se puede cruzar. ¿Qué es el Evangelio? Es la proclamación de que un muro cayó. Es la noticia de que tras décadas, años de separación, hostilidad, la barrera ha sido derribada y por fin puedes tener paz con Dios a través de Cristo. A veces la euforia de la gente hace que tú quieras cruzar al otro lado a ver qué es lo que hay. La curiosidad, la gente se está salvando y tú todavía no tienes salvación. Ya rompieron el muro y tú te vas a quedar donde estás. El Evangelio es poder de Dios y autoridad para salvar a todo el mundo, sin importar su etnia, su indiferencia, su dureza o su hostilidad. La misión nuestra en predicar el Evangelio no depende de nuestra capacidad, sino del poder que hay en el Señor. Dice Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. El Evangelio es que para ti también hay esperanza. Si tú has visto a un pueblo del Señor, si tú has visto gente que tiene paz, tiene esperanza y tú todavía no tienes paz con Dios, si el Señor hizo un milagro para que la gente escuchara la maravilla de Cristo en su propio idioma, yo creo que tú has tenido el privilegio de escuchar en español que Cristo es el camino.
la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Oro por la iglesia y oro por cualquier persona que necesite cruzar el muro.